Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches a todos y también a los que se conectan por las redes sociales. Amén. Todos los días exaltamos a Cristo. Amén. Incluyendo fecha 25. Amén. Que Cristo siempre resplandezca cada día en nuestras vidas y también sea formado en nuestros corazones. Amén. Para que vayamos creciendo en madurez día a día. Amén. No tenemos que quedarnos como niños. Amén. Sino tenemos que ir creciendo. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar la novena bienaventuranza de toda esta serie que hemos visto ya cada miércoles. Amén. Y hoy cerramos con broche de oro. Así que vámonos rápidamente al Evangelio según Mateo. No nos olvidemos que estamos estudiando a la par, tanto Mateo como Marcos 5 y Lucas 6. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro también más adelante con Lucas 6, porque es interesante cómo Lucas, como dice la palabra que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Amén. Y solamente el Señor es quien fue el quien guió a cada uno de los que han escrito. Amén. Más de 40 autores. Amén. Más o menos en ese tiempo de 1500 años, la palabra de Dios. Y nadie se contradice, aunque fueron escritos en diferentes épocas, pero solo es un solo espíritu, amén, quien guió a cada uno de ellos. Y Lucas 6 habla complementando sobre los ayes, es decir, vamos a ir complementando a estas bienaventuranzas, amén. Mateo 5, leamos del verso 10 en adelante, amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, es decir, habla de burla, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos por este día, por este momento, Señor, que nos reúnes, Señor, y gracias, mi Dios amado, por cada uno de aquellos, Señor, que, Señor, mi Dios, tú has producido en ellos el querer como el hacer, de estar, Señor, en este lugar, mi Dios, y aún aquellos que también en la posteridad verán este mensaje, Señor, te pedimos, Señor, que en todo lugar, Señor amado, donde se teme tu nombre, Señor, esta palabra, Señor, sea, mi Dios, sembrada en buena tierra, en corazones rectos, Dios, y bendigas a todo aquel que escucha el mensaje, y como dice tu palabra, cuando dejamos, Señor, entrar tu evangelio a nuestra casa, Señor, la paz sea sobre esa casa, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces cerramos estas 9 bienaventuranzas y la que hoy vamos a ver es justamente esta, cuando dice: por mi causa ustedes sean perseguidos. Si bien la semana pasada habíamos visto, bienaventurados dice, por eso leímos el verso 10, cuando dice los que padecen persecución por causa de la justicia. Va relacionado, algunos dicen que son 8 bienaventuranzas, otros 9, pero bueno, estamos estudiando de forma separada porque lo vemos que al hablar de justicia se habla de cuando uno es perseguido por hacer lo correcto, por hacer lo que agrada a Dios. Y ahora lo que vamos a ver es por causa de Cristo. Si bien va relacionado, pero vamos a ir notando esas diferencias. Dijimos, ¿verdad?, que las bienaventuranzas forman parte del Sermón del Monte. Amén. Un sermón que les animo y creo que en todo este tiempo han debido leer, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, amén, que dice: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que el Sermón del Monte llega a ser un fundamento firme cuando viene la tormenta, cuando se avecina lo que viene. Por eso dice un proverbio en la palabra que el prudente ve el peligro, dice ahí, y se esconde. En ese sentido, tomemos en cuenta para lo que va a venir y lo que vamos a ver hoy también, ¿ok? No habla de esconder de miedo, sino que es prudente para saber cómo debe conducirse, amén. Y dijimos que este sermón de la montaña no habla de la justicia por las obras, sino de vivir una vida coherente con el arrepentimiento genuino, y eso da fruto, amén. Es decir, que estas bienaventuranzas van relacionadas a todo aquel que es hijo e hija de Dios, discípulo o no discípulo de Cristo. Es decir, vamos a ir notando esas dos diferencias, porque Lucas 6, Mateo habla de las bienaventuranzas, Lucas 6 y Lucas, el mismo discípulo, este autor, que en realidad fue el discípulo de Pablo, ¿ok? Pero Lucas hace mención a todas aquellas consecuencias de no cumplir estas bienaventuranzas, es decir, los ayes. Ay de aquel
Y vamos a ir notando que en esto lo vamos a ir profundizando, ¿ok? Entonces, vamos a ir avanzando porque ya dijimos, ¿verdad?, que estas bienaventuranzas hablan de que somos dichosos, sumamente felices, porque ya Dios, pues en Cristo, nos ha dado su favor, amén, su bendición, y cuando somos hijos de Dios deberíamos sentirnos dichosos. Y al hablar de bienaventuranzas dijimos que también Pablo mismo lo decía, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, es decir, actitudes que como hijos de Dios debemos mostrar hacia los demás en el contexto y el sistema del mundo, es decir, lo considera diferente, ¿verdad? Habíamos tomado en cuenta la cultura romana, como ellos, alguien que se humillaba, lo consideraban alguien débil, pero alguien que era orgulloso lo consideraban en la cultura romana alguien fuerte. Y esos designios de la carne, por eso son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque así en el reino de Dios no es como hemos aprendido, amén, sino que el que se humilla será enaltecido, amén, y el que se exalta, dice ahí, o el que es soberbio, orgulloso, será humillado. Eso es lo que dice el Señor, para que tomemos en cuenta. Muy bien, entonces ya Dios nos ha concedido su favor. Ahora bien, cuando la semana pasada nuestro hermano Andrés también nos compartía sobre esta octava bienaventuranza, es decir, aquellos que son perseguidos por hacer lo correcto, es decir, que muchas veces a alguien que hace lo correcto lo van a calumniar o van a degradarlo, es decir, en otras palabras, le hacen bullying. Cuando vemos en el colegio, cuando tú estudias, te esfuerzas y das bien tus exámenes, pues sin hacer chanchulla, es decir, y a alguien le dices que no hiciste chanchulla, es como que te hacen bullying. ¿Por qué? Porque lo normal es engañar, lo normal es hacer las cosas chuecas, y lo vamos a ir viendo más adelante. Y algo que notemos que vamos a enfatizar en este estudio es cuando venga el momento de la prueba, y vamos a ver que Pedro mismo nota cuando él escribe esto también, los padecimientos de un cristiano. Cuando llega el momento, cuando vas a negar o no vas a negar a Cristo, es ahí donde realmente se pone a prueba tu lealtad al Señor. Si sigues haciendo lo que realmente le agrada, o como hoy en este tiempo, en tiempo de crisis, hacemos las cosas a cualquier costo por lograr atener. Es decir, ahí notamos si realmente hay como que la simiente de Cristo está en nosotros y si somos hijos de Dios. O también a veces llegamos a ceder a la tentación porque también fallamos, todos pecamos, amén, pero esto sea una exhortación, ¿ok? Entonces, llegamos a hacer lo correcto y vivimos en un mundo donde pues la gente, como dice el libro de los Jueces, hace lo que bien le parece, ¿no? Aún entre cristianos, cuando queremos y hacemos lo que es correcto, la gente te va a ignorar, la gente te va a decir, estás loco, es decir, se van a hacer la burla. Por eso dice ahí, bienaventurados, aun cuando los vituperen, se hagan la burla de ustedes. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo correcto. Amén. Y aun cuando enseñamos a los cristianos, es decir, entre cristianos vamos compartiendo la palabra y a veces uno u otra no recibe el consejo o no quiere recibir la exhortación y más bien reaccionamos con ira. No me hables, no me digas lo que tengo que hacer. Pero un hijo piadoso, en alguien que hay un genuino arrepentimiento, ¿qué es lo que nos va a gustar? Ser exhortados, ser corregidos, porque en último análisis lo que quiere un hijo de Dios es agradar al Padre, ¿verdad? Es agradar a su Señor. Entonces no importa de dónde viene la exhortación, el consejo o como que el jalón de orejas, bienvenido. Reaccionamos bien, ¿por qué? Porque queremos crecer y agradar al Señor, ¿ok? Entonces, a veces también dijimos que la persecución viene igual, aún desde adentro de la misma casa, ¿no? Es decir, Dios utiliza sus instrumentos a veces en una familia. Jesús mismo dijo, yo no vine a traer paz, sino vine a traer espada, ¿no? La nuera contra la suegra y así da ejemplos el Señor Jesús. Es decir, Dios también utiliza como instrumentos para perfeccionar nuestro carácter a nuestra misma familia. O también a veces dejamos que nosotros mismos seamos instrumentos de Satanás. Como Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Que llegó un momento donde justo en ese momento dio lugar al diablo y que dijo Jesús, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Y muchas veces nosotros también queremos que la gente diga bien o hable bien de nosotros. En parte lo vamos a ver que debería ser así, dar buen testimonio.
pero vamos a ver en parte que estas bienaventuranzas, y por eso cierra con broche de oro aquí nuestro Señor Jesús con esta última bienaventuranza: cuando por mi causa os persigan. Y me adelanto, el Señor mismo dijo, ¿verdad? Y Lucas lo dice: ay de aquel que igual que ustedes solamente quieran escuchar halagos, porque de la misma manera también eran los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Parafraseando el pasaje, para que notemos que a veces lo que hace hoy la iglesia o como cristianos es querer agradar a todo el mundo. Pero dice la palabra: ¿de qué sirve que ganes al mundo si vas perdiendo tu alma? Tomando ese principio, en el sentido que a veces nos ocupamos en agradar a la gente. ¿Qué importa lo que yo haga si me salgo del contexto bíblico, con tales de agradar a esa persona? Y Pablo dijo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vamos a ir profundizando que ser discípulo de Cristo se va a notar cuando venga ese momento de prueba, cuando venga esa persecución. Y no te hablo de la tribulación, todos pasaremos tribulación, pero la persecución en el último tiempo o cuando acabe la era, ahí es donde nosotros seremos probados, si por causa de Él nosotros seguimos siendo fieles y leales. Amén. Amén. Amén, hermana Encarnación. Amén. Ok, primera de Pedro 3:14. Yo lo leo, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. Por eso que también un verso anterior dice: ¿quién podrá hacerles daño si ustedes hacen el bien? A ver, leamos ese pasaje. Primera de Pedro 3:14. Dice la palabra, en el verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es decir, ¿quién te hará daño si tú haces bien? El que nada debe, nada teme, como podemos decir ese dicho que se dice. Mas también dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedrentéis, dice, por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice ahí, para presentar defensa. Y continúa ahí el texto. Amén. Ahora bien, cuando dice aquí: bienaventurado el que es perseguido por mi causa, ahí habla de una connotación diferente, es decir, por el nombre de Cristo. Sabemos que muchos países no han tenido que experimentar, o en muchos países no han experimentado una verdadera persecución por ser cristianos. Sin embargo, hay naciones donde el pueblo de Dios sí sufre por profesar el nombre de Cristo, es decir, sufren a causa de Cristo. Y quiero que veamos, vamos con la siguiente lámina, por favor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Amén. Notemos acá una ilustración de lo que significa sufrir por causa de Cristo. Una pequeña parte de alabar al Señor y de agradarlo es lo que hacemos: reunirnos, congregarnos, pero es una pequeña parte. Toda nuestra vida diaria, amén, es lo que va a determinar, amén, si realmente somos discípulos de Cristo, dispuestos a pagar el precio. Hechos 5, vamos a leer desde el verso 29. Si notan ahí, por ejemplo, en el verso 17 hay un título que dice: Pedro y Juan son perseguidos. Esto ya como que va cumpliéndose lo que Jesús había dicho, y no solamente ellos, sino que también nosotros, no en una escala de magnitud como es en las otras naciones, pero sí de alguna manera vamos a notar que sí te ignoran por ser cristiano, sí te ignoran y aún cierran las puertas de ciertos trabajos. Lo vamos a ver ejemplificando de hermanos que pasaron en la congregación esto. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Miren, leamos desde el verso 29. Tú lo lees todo el contexto desde el verso 17. Y ahí pues los apresaron por predicar a Cristo. Verso 29, dice la palabra: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mira lo que dice el verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Aquí no está hablando de sublevación, de rebeldía, vamos a notar el por qué. Pero dice, respondiendo, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Es decir, esa obra no era de Dios. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en el pos, decía, mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, que dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? No impedía nada, ni aun las prisiones que sufrieron ellos, la iglesia primitiva, no impedía nada que ellos sigan testificando de Cristo. Y dice que sintieron gozo, es decir, se gozaron de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor. Por ejemplo, a la iglesia primitiva en Jerusalén le fueron negados trabajo, sus bienes les fueron confiscados, padecieron afrenta y fueron excomulgados de la sociedad a tal punto que no podían comprar ni vender por causa de Jesús. Surge aquí una pregunta: ¿llegaríamos hasta ese punto donde por causa de Cristo nos quiten el trabajo? Que por causa de Cristo te nieguen predicar, te nieguen testificar. Es ahí donde nosotros, es como que donde las papas queman, es ahí donde se demuestra la lealtad al Señor. Entonces, vemos acá, ¿no? Que ellos dijeron, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como te dije, esto no se llama rebeldía ni sublevación, sino que cuando las leyes de Dios entran en conflicto con las del hombre, obedecer a Dios debe ser lo primero y principal. ¿Te acuerdas de Cifra y Fua, que eran las parteras hebreas? Que cuando hubo un mandamiento del faraón de matar a todos los niños, porque querían matar el propósito de Dios en ese sentido, en ese entonces Moisés. Es decir, esas parteras, Cifra y Fua, fueron las que dice que ayudaron a que salgan los niños. Es decir, no era una sublevación contra la autoridad, sino que tenían ellos que preservar la vida. Por eso que ahí vamos a notar, cuando las leyes van en contra de Dios, lo que prima más es la palabra del Señor. Aun cuando en ese tiempo se dice el aborto que es legal, o que se tiene que abortar, o que esto y el otro, tenemos que preservar vida, tenemos que preservar el propósito. Mira a Abdías, que lo relata Primera de Reyes 18, un mayordomo del rey Acab y de Jezabel, es decir, en un mundo torcido y que había persecución, pero él estaba preservando la vida de 100 profetas, que los mantuvo 3 años con pan y agua. Preservó vida. Es decir, que nosotros por encima de todo tenemos que agradar a Dios. Tenemos que seguir testificando, tenemos que seguir predicando. Por eso que esto sea como que el Espíritu Santo nos haga recuerdo cuando llegue esos momentos de prueba, mostrar si realmente hay lealtad, amén, y somos perseguidos por causa de Cristo. Amén. Avancemos, ¿ok? Entonces, hoy en este tiempo no se tiene que apagar el propósito de Dios, que no se apague la lámpara de Israel, como le decían los valientes de David al mismo David. Vean aquí que este Gamaliel fariseo, también un instrumento de Dios, aunque fariseo, pero fue instrumento de Dios para decir, si esto es de Dios,
permanecerá y prevalecerá, pero si no es, se desvanecerá. Pregunta, ¿nosotros somos de Dios? Amén. ¿Somos obra de Dios? Va a permanecer, va a permanecer. Tu misma vida va a permanecer. Amén. ¿Por qué? Porque es obra de Dios y lo que es de Dios siempre permanece. Amén. Y siempre va a prevalecer su voluntad y su propósito. Amén. Entonces aquí ellos se gozaban, dice ahí, ¿no? Por haber sido, dice ahí, por haber sufrido por causa del nombre, como lo dicen acá, el nombre y con mayúscula está haciendo mención a Jesús, ¿ok? Entonces, la prueba viene, no sé si estamos en la otra lámina, a ver porfa, amén. Aquí vamos a detenernos un poco, ¿no? Entonces, va a llegar el momento, y dijimos que todos los santos de Dios, todos los hijos, los discípulos de Dios, van a pasar persecución. Pero vemos algunos ejemplos. Daniel y sus jóvenes amigos tomaron decisiones para agradar a Dios. ¿Te acuerdas bien, no? Decidieron no contaminarse con la comida del rey, no postrarse ante una estatua, es decir, no comer ni postrarse ante un sistema que dice lo contrario a la palabra. A veces decimos, ¿no? Alguien me va a poner una estatua y me va a decir, arrodíllate. A veces lo tomamos literal, pero no es eso. Esto habla una simbología de lo que habla del sistema del mundo, que el mundo mismo va a querer que hagas y que cedas tus principios, cedas tus valores. Indirectamente ya estamos pasando persecución con toda la agenda globalista y con todo lo que sucede en el mundo. Indirectamente, sutilmente, a nuestros hijos ya se les quita la Biblia del colegio, ¿sí o no? Y quieren que se obedezca a otras cosas. No vamos a entrar a detalle, pero date cuenta si Dios nos te da el discernimiento de que sutilmente queremos, como que quieren que también comamos de la comida del rey. Pero nosotros debemos decidir agradar a Dios. Amén. Por eso ahí no habla algo de físico. A veces todo esto lo tergiversan y lo transforman en algo de comer solamente legumbres o de no comer carne. Bueno, saludablemente eso también puede también servir, pero esto es de forma espiritual, amén. Es decir, que no dobleguemos, amén, que no cedamos ante el sistema de este mundo. Por eso el mismo Señor dijo, ¿verdad? El que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles, ¿no? De mi Padre. Imagínate el que confiesa al Señor. Y no solamente habla de que lo digamos de boca para afuera, sino que tu vida misma confiese, amén, a Cristo en la universidad, en el colegio, en el trabajo. El que me confiesa, dice, yo lo confesaré delante de mi Padre. Amén. Por eso ahí el Señor dijo, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes, dice ahí, de vosotros. Mira, si vamos a Primera de Pedro 1:11, leamos qué dice este pasaje. Primera de Pedro 1:11. Dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, que cuando las personas estaban maltratando a los profetas de Dios, en realidad estaban insultando al Espíritu de Cristo que estaba dentro de los profetas. Es decir, eso para que lo tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, todas estas bienaventuranzas que ya las hemos estudiado, estas 8 y ahora con esta, es decir, van preparando el camino para esta última. Porque en el último tiempo de la era vamos nosotros como cristianos a padecer persecución. Y no te hablo de que tengamos miedo, de que van a venir y van a hacer como lo hacen otras naciones. Como te digo, el mismo sistema, la misma Babilonia que es el mundo, la gran ramera, es decir, va a querer seducir a la iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes. Por eso que este Sermón del Monte es un fundamento firme para cuando venga la tormenta. Amén. Y el Espíritu Santo va preparando a su pueblo para el tiempo del sufrimiento. Pero bueno, sabemos que nadie quiere sufrir, ¿no? Es decir, notamos hoy en día la crisis que se vive, no solo en esta nación, sino en todo el mundo. Nadie quiere sufrir. Lo que hace la gente es hacer lo que sea, pagar cualquier costo, cualquier precio, con tal de no sufrir. Y a veces los hijos de Dios cedemos también, porque no queremos sufrir.
y queremos hacer las cosas chuecas, queremos hacer las cosas pues que no agradan a Dios, pero con tal de que no suframos, ¿no? Engañando, robando, usando pesas falsas, que dice la palabra que es abominación. Cuando hoy vemos la especulación de precios, etcétera, no vamos a entrar en tema, pero vemos ahí que la gente va con ese sentido de cualquier cosa hago por no sufrir. Pero hay gran galardón para aquellos que padecen por causa de Jesús. Amén. Quiero presentarte, pero primero quiero leer este pasaje antes de ver un pequeño video y luego ya vamos culminando. Juan capítulo 15, verso 18 y 19. Miren lo que dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso te decía, a veces queremos nosotros que no ser aborrecidos, caer bien a todos, con tal de, si me salgo del texto de la palabra de Dios, quiero quedar bien con la gente. Pero dice el Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sabes que nuestra ciudadanía y nuestra patria está en los cielos, ¿verdad? De donde esperamos a nuestro Salvador. No somos de este mundo, estamos como peregrinos en este mundo. Amén. Por eso dice ahí, no sois del mundo, pero por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, subraya esa palabra, perseguido, está diciendo el Señor Jesús mismo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué hermoso. Mira esas dos connotaciones. Primero, si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por eso el Señor Jesús enviaba para que prediquen en casas. Y cuando entraban, la paz de Dios sea sobre esta casa. Pero cuando alguien no escuchaba el consejo, no escuchaba la palabra, pues dice, sacúdanse los pies, ¿no? Y váyanse a otra casa, ¿no? Es lo mismo. No rehusamos, como dijo Pablo en el libro de Hechos, no rehusamos haber dado todo el consejo de Dios. A todos se les ha dado el consejo de Dios. Cada uno, dice ahí, por eso Pablo ya estaba molesto y decía que la sangre, como también dice el Antiguo Testamento, su sangre caiga sobre ellos. Porque cada uno es responsable de crecer, de madurar. Y también la salvación es personal. Amén. Veamos este video, por favor. Si lo apagamos solamente esta luz para que se pueda ver. Y prestemos atención. Nunca imaginé que eso pudiera sucederle a mi iglesia. 6 de nosotros fuimos a la iglesia. Mi padre, mi madre y sus hijos, que somos 4. Al comenzar cantábamos alabanzas. Oramos por la paz en la nación. Y también oramos por los cristianos perseguidos. Éramos 9 en mi familia. Fue durante las oraciones que ocurrió el ataque. Comenzamos a oír disparos por la ventana afuera.
Mis ojos estaban cerrados. Grité. Para cuando abrí los ojos, vi en todas partes algo como fuego. Pensaba que muchos iban a morir en la iglesia. Todos estaban llorando y gritando. Empecé a sentir dolor. Temblaba. Tenía frío. No me di cuenta de que yo estaba sangrando. Vi personas en el suelo, unas muertas y otras llorando. Estaban rodeadas de sangre. Recuerdo que grité Jesús. Eso era lo único que tenía, así que grité Jesús. A mi hermano menor le dispararon en el pecho. Se llamaba Gedeón y murió a la edad de 10 años. Creo que fueron 18 las personas heridas. Y murieron 12. Vi que mi padre sangraba mucho debido a los disparos. Él siempre era amable. Nos decía que leyéramos la Biblia, que estuviéramos cerca de Dios. Y esa fue la última vez que lo vi. No está muerto. Definitivamente nos volveremos a encontrar. Wow. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a pagar el precio? Amén. Duro, ¿verdad? Y podemos sacar varias enseñanzas de este video, pero vamos también a continuar. Amén. Y culminando, acompáñame a Lucas 6. Lucas 6. Pagar el precio no solamente es tener un ministerio, no solamente es estar congregados, sino nuestra vida de integridad todos los días ante el Señor. Lucas 6, verso 26. Lucas 6, 26. Como les decía, Lucas está complementando lo que dice Mateo. Y mira cuando dice acá, Lucas 6, 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es triste ver que a veces siervos de Dios solamente quieren rating y quieren que hable bien de ellos. O a veces caemos también en eso. Pero esto no se trata de esto. Tenemos que siempre, como dice la palabra, no adulterar la palabra del Señor, decirla como es. Aunque seamos odiados, aunque solamente seamos unos cuantos, amén, pero el Señor no nos ha llamado a ganar el mundo. Dios es quien gana el mundo, amén. Nosotros solamente tenemos que ser fieles al Señor. Por eso dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien, porque así hacían los padres con los falsos
profetas. Bien duro. ¿Alguien me lo lee? Gálatas 6:12. Aquí también cuando el Señor por medio de Pablo está confrontando a esta corriente judaizante, habla de aquellos que cuando se iban al judaísmo nuevamente retornaban. ¿Eso era para qué? Para no sufrir persecución por causa de Cristo. ¿Alguien lo tiene? Gálatas 6:12. Amén. ¿Qué dice? Amén. Amén. No todos los que quieren agradar en la carne, dice, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y ahí en el contexto habla de que Pablo dice se gloriaba en la cruz de Cristo, porque ni aún dice los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me glorío en la cruz de Cristo. Si tengo que sufrir por causa de Cristo, soy bienaventurado y tengo sumo gozo. Amén. Amén. Baja un poco los amenes, ¿no? Entonces, mira, cuando el Señor Jesús dio la gran comisión y dijo, por tanto, id y haced discípulos, en el original griego habla de mientras ustedes van, mientras ustedes están caminando en todo lo que hagan, sean ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Pablo le dijo a Timoteo? Sé ejemplo en pureza, en palabra, en conducta, en pureza. ¿No? Es decir, que en todo momento debemos nosotros dar testimonio del Señor. Amén. Es decir, no solamente es predicar el Evangelio cuando nos proponemos o cuando tenemos que cumplir un cierto programa o organizarnos. Claro que es importante, amén. No estoy diciendo que no hagamos eventos, que no nos organicemos, hay que hacerlo. Pero cuando vemos en el original griego dice, mientras van, mientras caminan, ustedes tienen que ir y predicar el Evangelio, dar buen testimonio al vecino, al amigo, en todo lugar, amén. Es decir, que los discípulos siempre cuidaban su forma de vestir, su testimonio, se consagraban a Dios. Ellos entendían que eran luz. Y dice la palabra que la luz no se esconde, ¿verdad? Sino que la luz tiene que reflejarse, amén. Y la luz de Cristo tiene que reflejarse en tu vida, amén. En esta temporada, ¿estás reflejando la luz de Cristo? ¿O solamente nos ocupamos en discutir, en juzgar y esto y el otro? Dios no nos ha llamado a perder al hermano, sino a ganar al hermano, amén. Perder el pleito, pero ganar a mi hermano. Es triste, es por eso que debemos nosotros crecer y madurar. Y termino con esto, 2 Corintios 2:14. ¿Qué olor despedimos? No sé si está en la otra lámina, amén. Ahí está bien, gracias Sarita. 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14, 15 al 16. Mira, dice, triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Ten por seguro, siempre Dios nos lleva en triunfo. Aun cuando pasemos situaciones adversas o que hayamos pasado situaciones difíciles, como has visto también ese video que es real, es verídico, sabemos que hay esperanza, ¿verdad? Porque igual a todos los que partieron, los veremos ahí en el cielo. O cuando el Señor descienda en las nubes, traerá con Él también todos los que murieron en Él. Amén. Entonces dice, tenemos triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mira, no importa sufrir persecución aún cuando nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios, no queriendo agradar a la gente, queriendo agradar al auditorio, sino lo que viene de parte del Espíritu. Pero aquí que me voy, es decir, dice que somos grato olor de Cristo, es decir, que despedimos nosotros su fragancia y nuestro testimonio, nuestra forma de comportarnos, amén, va a causar de que ganemos también a nuestro vecino, ganemos también a nuestro hermano por nuestra forma de ser. De esa manera, dice
Pedro también, ¿no? A los maridos y a las esposas, dice, las esposas, de esa manera ganas también a tu marido que todavía no te conoce, que no conoce al Señor, mejor dicho. Lo ganas por el testimonio. Amén. Entonces, no estamos llamados a convertir a la gente, sino a dar nuestro testimonio, es decir, vivir a Cristo, oler a Cristo en todo lugar. Te doy de tarea para que leas 1 Corintios 9 en adelante. Vemos ahí cómo el apóstol Pablo renunció a muchos derechos. Cuando ahí dice la gente le calumniaba, es decir, mentían. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados sois cuando ustedes se hagan la burla de la vida íntegra que llevan, de hacer lo correcto y por mi causa, y aun cuando digan cosas mintiendo. En 1 Corintios 9 vemos ese cumplimiento también en parte, y hoy también lo vemos en nuestras vidas, que la gente te va calumniando, te va mintiendo. Aún los mismos familiares hablan mal de nosotros. Eso es normal, siempre y cuando sea por causa de hacer lo correcto. Como dice el libro de Pedro, que nadie padezca por ser malhechor, por ser, es decir, lo que éramos antes en el mundo, sino realmente por hacer lo correcto. Amén. A veces por dar un consejo o por hacer lo que es correcto, la gente se va de la iglesia o la gente te ignora, la gente ya empieza a querer causar divisiones. ¿Por qué? Porque eso tiene que pasar, porque igual en el último tiempo todo eso también vamos a ser pesados. Amén. Como aquella historia, si no me equivoco, de 1 Reyes 5, me corrigen, no sé si está en 1 Reyes 5, del rey Belsasar, ¿no? Todos seremos pesados también en balanza, ¿no? Entonces nuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Entonces, en esta porción, por ejemplo, de 1 Corintios 9, cuando lo leas, habla de cómo Pablo se sacrificó por muchos derechos, que aún igual no pecaba, si igual hacía uso de esos derechos, pero en la vida cristiana el seguir a Cristo significa renunciar a nuestros derechos muchas veces y también a nuestros beneficios, se puede decir así, por causa del Señor. Cuando vemos cómo gente ha pagado el precio por seguir predicando a Cristo, vemos de nuestro hermano Lucio, y sé que hay aquí muchos casos también, el poder compartir, ser docente en la universidad y por predicar la palabra lo despidan, porque no quiero que aquí prediques la palabra del Señor, porque ya los jóvenes vienen con esa idea de los padres que pueden hacer lo que quieran, y de esa manera fue quitado ese trabajo. O a veces cuando trabajábamos también tuvimos que renunciar a ciertos trabajos. ¿Por qué? Porque querían como que enseñarnos a aprovecharnos de la gente, a pesar de que iba a haber buenas ganancias y todo ello. Pero ¿qué te parece tener todas las comodidades que tú puedas tener, pero engañando a la gente, falsificando documentos? Es decir, no tenemos nosotros que vender nuestros principios, tenemos que ser íntegros, amén. Y cuando hacemos las cosas bien, el Señor igual va a seguir sosteniendo la vida de sus hijos, amén. Amén. Ok, algo más ya para terminar. Igual, ¿no? En 1 Corintios 10, 24 lo vas a leer al verso 33, ¿no? Dice que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Mira cómo los misioneros, amén, y aún este año que viene también va a haber varias actividades que en su tiempo ya les anunciaremos, cómo los misioneros se adaptan también a la cultura de la cual ellos van. Empiezan a comer monos, empiezan a comer otros animales, se hacen judíos a los judíos, griegos a los griegos. Ellos no dicen, ay, esto se come, no se come, y esto me afecta, no me afecta. Cuando uno tiene que ir a predicar a otro lugar, no tiene que primar su comodidad, no tiene que primar su bienestar, sino el del otro. Por eso que aún en este tiempo debemos entender esto. No debemos nosotros menospreciar y ser mezquinos en la comida o ser muy como que a veces somos bien, no sé cómo decir esa palabra, especiales, o yo quiero esto, o está muy quemado, o esto y el otro. Llegará el momento donde vas a tener que comer otra comida y bienvenido sea, porque estás yendo por causa de Cristo, no por causa tuya. Amén. Amén. Ok. Entonces el evangelio es más importante que nuestros propios derechos y libertades. Tenemos que renunciar a nuestros derechos y a nuestras libertades. Por eso, ¿qué olor despedimos? ¿Somos olor grato al Señor?
Amén. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, haz obra de evangelista. Por eso en nuestros hombros hay gran responsabilidad de que muchos se salven por causa de nuestro testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Busco el agrado de los hombres o busco agradar a Cristo? Y terminemos con Primera de Pedro. No sé si hay una lámina más. Amén, hay un gran galardón. Amén. Dejémoslo en el último, por favor. Ahí, paguemos el precio. Y terminemos leyendo Primera de Pedro 4, 12. Mira cómo Pedro entendió cuando las palabras de Jesús en las bienaventuranzas, él mismo estaba también ahí. Leamos desde el verso 12. Primera de Pedro 4, 12. ¿Qué dice el título? Padeciendo como cristianos. A nadie le gusta padecer, pero ¿qué dice la palabra? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es decir, llegó el momento ahí donde ahí tenían que ellos mostrar y ser probados y ser refinados con fuego, como fuego. Y nosotros, nuestra fe dice que es más preciosa que el oro, ¿verdad? Entonces llegará el momento donde tu fe va a ser probada. Y mira aquí como dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Está hablando las mismas palabras de la bienaventuranza de Jesús, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, es decir, se hacen la burla por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, uy, qué duro. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Ponte de pie. Qué linda palabra. Te animo que lo sigas escudriñando en tu casa, así como los deberé. Amén. Y que el Señor te vaya hablando y todo eso. Por algo el Señor cerró con broche de oro esta bienaventuranza, porque todo se trata de Él. Amén. Dios amado, te damos gracias por este día, Señor, y por este estudio, Señor, que hemos podido tener por gracia tuya, Señor. Tu Espíritu Santo sea quien nos lleve, Señor, y nos guíe a toda verdad, Señor. Pedimos, Dios, como dice tu palabra, queremos encomendar, Señor, nuestras almas a ti, al fiel Creador, Señor. Queremos padecer, Señor, mi Dios, por hacer el bien y por, Señor, hacer tu voluntad, no por hacer lo malo, Señor. Que nadie padezca, dice tu palabra, Señor, por lo que éramos antes, Señor, antes de que tú nos salves y, Señor, hagas el nuevo nacimiento en nosotros. Pero ahora, Señor, si padecemos, Dios, tampoco no nos sorprendamos por el fuego de la prueba, Señor, porque es necesario, Señor, que mi Dios, nuestra fe sea cernida, Dios, para ver si, Señor, es genuina, Dios, que haya verdadero arrepentimiento en nosotros, Señor amado, y que este tiempo también nos prepare, Señor, para lo que pueda venir más adelante, Señor. Mi Dios, sabemos que hay países donde están siendo perseguidos, Dios amado, y la persecución es a otro nivel, mi Dios. Pero, Señor, mientras en este lugar, Señor, y en esta nación no hay todavía, Señor, esa índole de persecución, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, Dios, de que mientras vamos y caminamos, Señor, sigamos haciendo discípulos tuyos, Señor, mi Dios, que sigamos predicando tu palabra, Señor, sigamos cumpliendo la gran comisión, mi Dios. No esperemos, Señor, mi Dios, que algo grande suceda cuando hoy, Señor, podemos, Señor, marcar esa diferencia, Dios, con nuestra vida, con nuestro testimonio, Señor. Y si se hacen la burla de nosotros, si nos ignoran, Señor, aunque Señor, nos veten de trabajos y tantas cosas, Señor amado, bienaventurados somos, Señor amado, porque, mi Dios, tu palabra se tiene que cumplir y hay sumo gozo, mi Dios, porque tu Espíritu Santo, Señor, mora en nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Amén.